Hola amigos y bienvenidos. En este video vamos a estudiar las derivadas de las funciones trigonométricas. Vamos a empezar por revisar la tabla de derivadas. Por ejemplo, la derivada con respecto de x de la función seno de v es igual a coseno de v por la derivada de v con respecto de x. Cabe indicar que en este caso v va a ser una función que se encuentra en función de x. Por tanto, su derivada será igual al coseno de v multiplicado por la derivada de la función v con respecto de x. Bien, una vez explicado esto, entonces la derivada de la función coseno de v es igual a menos seno de v. Asimismo, la derivada de la tangente de v va a ser igual a secante cuadrado de v. La derivada de la cotangente de v va a ser igual a menos cosecante cuadrado de v. La derivada de la secante de v va a ser igual a secante de v por tangente de v. Y por último, la derivada de la cosecante de v va a ser igual a menos cosecante de v por cotangente de v. Bien, ahora, ¿cómo entendemos que la derivada del seno de v sea igual a coseno de v? Para comprender mejor esto, vamos a graficar estas dos funciones. Bien, ahora ya hemos ingresado a la graficadora las funciones seno de x y coseno de x. Recordar que la derivada del seno pues va a ser el coseno. Debemos recordar también que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Por ejemplo, si analizamos la función seno de x, podemos observar que cuando esta función alcanza su máximo, vamos a tener un extremo en este punto. Bien, entonces para poder ubicar una recta en este punto que corte de manera tangencial a esta curva, la misma va a ser una recta horizontal, como podemos observar. Bien, por lo tanto su pendiente va a ser un valor de 0. Entonces, analicemos la gráfica de su derivada, que sería el coseno de x. En este caso podemos observar que en este punto la función coseno de x tiene un valor de 0. Esto significaría la pendiente de la recta tangente a la curva seno en este punto que tenemos aquí. Bien, entonces de esta manera podemos comprender por qué la derivada de la función seno corresponde a la función coseno. Bien, ahora mostremos un nuevo ejemplo. También hemos ingresado a la graficadora lo que son las funciones tangente de x y la función secante cuadrado de x, la misma que corresponde a la función 1 dividido por coseno de x, todo esto elevado al cuadrado. Recordar que la derivada de la tangente es igual a la secante cuadrado de x. Bien, entonces vemos a la derecha las gráficas, podemos observar que la función tangente de x, cuya gráfica es la curva de color rojo, para poder tener una recta que corte de manera tangencial en el punto x es igual a 0, debe tener una pendiente de 1 o un ángulo de 45 grados. Es por esto que su derivada, que es la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto, tiene un valor de 1. Entonces de esta manera se cumpliría la definición de derivada, que es la pendiente de la recta tangente a la curva. Una vez comprendido esto, vamos a obtener las derivadas de las siguientes funciones. Entonces vamos a obtener la derivada de la función f de x, que es igual a secante de x dividido por 1 más tangente de x. Debemos recordar que para poder derivar esta función debemos aplicar las reglas de las derivadas que vimos en videos anteriores. En este caso se trataría de una función racional, por lo que debemos aplicar la regla del cociente. F' de x va a ser igual a la función del denominador, es decir, 1 más tangente de x, que multiplica a la derivada con respecto de x de la función del numerador, es decir, secante de x, menos la función del numerador, que sería secante de x, que multiplica a la derivada con respecto de x de la función del denominador, es decir, 1 más tangente de x. Todo esto dividido por el denominador elevado al cuadrado, 1 más tangente de x elevado al cuadrado. Bien, entonces ahora procedemos a realizar las operaciones correspondientes. Esto sería igual a 1 más tangente de x, que multiplica a la derivada de la secante de x. Para obtener esta derivada acudimos a la tabla de derivadas y vemos que la secante de x es igual a secante de x por tangente de x. Entonces realizamos el reemplazo correspondiente.
secante de x por tangente de x, menos la secante de x que multiplica a la derivada de la función 1 más tangente de x. Bien, la derivada de 1 en este caso, al ser una constante, sería 0, mientras que la derivada de la tangente de x, pues consultamos de la tabla de derivadas, la misma que sería secante cuadrado de x. Entonces tendríamos un producto por la secante cuadrado de x. Todo esto dividido por 1 más tangente de x elevado al cuadrado. Bien, realizamos las operaciones correspondientes nuevamente. Entonces tendríamos 1 que multiplica la secante de x por la tangente de x. Tendríamos secante de x por la tangente de x. Y tangente de x multiplicado por secante por tangente de x, que nos daría un valor de secante de x por tangente cuadrado de x. Y menos la secante de x por la secante cuadrado de x, que nos da un valor de secante cubo de x. Todo esto dividido por 1 más tangente de x elevado al cuadrado. Bien, y esta sería entonces la derivada de la función propuesta. Bien, ahora vamos a obtener la derivada de la función f de x, que es igual a secante de teta por tangente de teta. De igual manera, debemos aplicar lo que son las reglas de derivación. Podemos observar que esta función corresponde al producto de dos funciones, secante de teta por tangente de teta, por lo que debemos aplicar la regla del producto. Bien, ahora vamos a obtener la derivada de la función f de teta, que es igual a secante de teta por tangente de teta. Para obtener la derivada de esta función debemos recordar las reglas de derivación. En este caso podemos observar que tenemos el producto de dos funciones, secante de teta por tangente de teta, por lo cual debemos aplicar la regla del producto para derivación. Por tanto, la derivada, es decir, f' de teta va a ser igual a la función secante de teta que multiplica a la derivada con respecto de teta de tangente de teta y más tangente de teta que multiplica a la derivada con respecto de teta de la primera función, es decir, secante de teta. Bien, entonces esa sería su derivada. Bien, a continuación procedemos a realizar las operaciones correspondientes. Entonces, esto sería igual a secante de teta que multiplica a la derivada de la tangente de teta. Entonces revisamos en la tabla de derivadas y podemos observar que la derivada de la tangente va a ser igual a la secante cuadrada. Por tanto, tendríamos aquí secante cuadrado de teta más la tangente de teta que va a multiplicar a la derivada de la secante de teta. Revisamos nuevamente la tabla de derivadas y podemos observar que la derivada de la secante es secante de teta por la tangente de teta. Bien, entonces procedemos a realizar las operaciones correspondientes. Con lo cual tendríamos la siguiente función. Secante de teta por secante cuadrado de teta nos da un valor de secante cubo de teta, más la tangente que multiplica a la secante de teta por tangente de teta, con lo cual tendríamos secante de teta por la tangente cuadrado de teta. Para poder simplificar un poco más esta función podemos sacar factor común, con lo cual tendríamos factor común que sería secante de teta que multiplica a la secante cuadrado de teta más la tangente cuadrada de teta. Y esta sería la derivada de la función propuesta. Bien, a continuación vamos a obtener la derivada de la función y es igual a seno de 5x elevado al cuadrado. Por tanto, su derivada va a ser derivada de y con respecto de x. Va a ser igual a la derivada con respecto de x de la función seno de 5x al cuadrado. Entonces, para poder resolver la derivada de esta función, debemos darnos cuenta que la función v, de acuerdo a la tabla de derivadas, se ha convertido en la función 5x al cuadrado. Por lo tanto, su derivada va a ser coseno de v por la derivada de v con respecto de x. Dicho de otra manera, sería la derivada de la función
exterior por la derivada de la función interior. Es decir, estaríamos aplicando en este caso la regla de la cadena. Bien, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. La derivada de seno de v va a ser igual a coseno de v por la derivada de v con respecto de x. Por tanto, vamos a asumir entonces que v va a ser igual a 5x al cuadrado. Entonces tendríamos la derivada de la siguiente función, derivada con respecto de x de la función seno de v. Bien, ahora entonces la derivada de v con respecto de x va a ser igual a 10x. Bien, entonces, aplicando la tabla de derivadas, la derivada del seno de v va a ser coseno de v por derivada de v con respecto de x. Es decir, sería coseno de v por la derivada de v con respecto de x. Entonces esta función pues ya sería la derivada de la función seno de 5x. Debemos reemplazar sus valores, con lo cual tendríamos coseno de v equivale a 5x al cuadrado, que multiplica a la derivada de v con respecto de x, que sería 10x. Por tanto, la derivada de esta función sería 10x coseno de 5x al cuadrado. Esta sería entonces la derivada de la función propuesta. Nuevamente, es importante tener en consideración que en este caso estamos aplicando la regla de la cadena, es decir, la derivada de la función exterior, que sería seno de v, por la derivada de la función interior, que sería 5x al cuadrado. Entonces, la derivada del seno sería coseno, mientras que la derivada de la función interior, 5x al cuadrado, sería 10x. Entonces, la derivada de esta función sería el producto de las derivadas de estas dos funciones. Bien, a continuación vamos a obtener la derivada de la siguiente función. Y es igual a coseno de 5t al cuadrado dividido por t al cuadrado. Para poder obtener la derivada de esta función debemos darnos cuenta que se trata de una función racional, por lo tanto debemos aplicar la regla del cociente para las derivadas. Entonces la derivada de esta función sería derivada de y con respecto de t va a ser igual a la función del denominador t al cuadrado que multiplica a la derivada con respecto de t de la función del numerador, es decir, coseno de 5t al cuadrado, menos la función del numerador, que sería coseno de 5t al cuadrado, que multiplica a la derivada con respecto de t de la función del denominador, es decir, t elevado al cuadrado. Todo esto dividido por el denominador elevado al cuadrado, es decir, t al cuadrado elevado al cuadrado. Bien, ahora para poder obtener la derivada de esta función coseno de 5t al cuadrado, observamos que es una función compuesta. Entonces, para poder resolver, vamos a aplicar para este ejercicio la regla de la cadena. Vamos a decir que v va a ser igual a 5t al cuadrado. Entonces, la derivada de v con respecto de t va a ser igual a 10t. Luego procedemos a hacer el reemplazo correspondiente, con lo cual la función nos quedaría de la siguiente manera. T al cuadrado que multiplica a la derivada con respecto de t de coseno de v menos coseno de 5t al cuadrado que multiplica a la derivada con respecto de t al cuadrado. Todo esto dividido por t a la cuarta. Bien, ahora procedemos a realizar las operaciones correspondientes, con lo cual tendríamos la siguiente función. T al cuadrado que multiplica a la derivada con respecto de t de coseno de v. En este caso tendríamos la derivada de la función exterior, es decir, coseno de v, sería menos seno de v, que multiplicaría a la derivada de la función interior, es decir, 5t al cuadrado, cuya derivada es 10t, menos la función coseno de 5t menos la función coseno de 5t al cuadrado
que multiplica a la derivada con respecto de t al cuadrado, cuya derivada sería 2t. Todo esto dividido por t a la cuarta. Entonces, la derivada de esta función va a ser igual a 10t que multiplica t cuadrado. Vamos a tener un valor de 10t al cubo que multiplica a menos seno de v, por lo cual cambiaría de signo y tendríamos seno de v, y v tiene un valor de 5t al cuadrado. Entonces sería seno de 5t al cuadrado menos coseno de 5t al cuadrado que multiplica 2t, con lo cual tendríamos 2t por coseno de 5t al cuadrado. Todo esto dividido por t a la cuarta. Bien, aquí podemos simplificar los términos comunes del numerador y denominador. Por ejemplo, t a la cuarta. Vamos a simplificar y vamos a tener aquí 3. Con t al cubo que tenemos en este término, pues nos quedaría al cuadrado y en este caso se anularía t aquí. Con lo cual tendríamos menos 10t al cuadrado seno de 5t al cuadrado menos 2 coseno de 5t al cuadrado dividido por t al cubo. Bien, y esta sería entonces la derivada de la función propuesta. Bien, ahora vamos a obtener la derivada de la siguiente función. Y es igual a seno de x elevado al cuadrado. Hay que indicar algo importante aquí, que seno de x al cuadrado pues no es igual a tener seno cuadrado de x, ya que la función seno de x al cuadrado pues sería equivalente a esto, es decir, obtener el seno de la función x al cuadrado, que es diferente de esta función, que sería seno de x, todo esto elevado al cuadrado. Bien, entonces a la hora de trabajar con funciones trigonométricas de este tipo, hay que tener en consideración estas diferencias, para no equivocarnos al resolver los ejercicios. Bien, ahora volvamos al ejercicio para poder resolverlo. Como decíamos anteriormente, aquí podemos aplicar lo que es la regla de la cadena, con lo cual vamos a decir que v va a ser igual a x al cuadrado, y por lo tanto la derivada de v con respecto de x va a ser igual a 2x. Entonces, la derivada de la función y, es decir, y', va a ser igual a la derivada con respecto de x de la función seno de v. Entonces, aplicando la regla de la cadena, tendríamos que la derivada de esta función es igual al producto de la derivada de la función exterior, que sería seno de v, por la derivada de la función interior, que sería derivada de x al cuadrado, es decir, 2x. Entonces tendríamos lo siguiente. Derivada de la función exterior de seno de v sería menos coseno de v, que multiplica a la derivada de la función interior, es decir, derivada de x al cuadrado, que sería 2x. Reemplazando los valores de v por su equivalente y realizando la multiplicación correspondiente, tendríamos que la derivada de esta función es igual a menos 2x por el coseno de v, que es igual a x al cuadrado. Entonces, obtendríamos la derivada de la función propuesta. Bien, ahora vamos a resolver la derivada de la siguiente función. En este caso, sí tendríamos seno cuadrado de x. Es decir, esta función equivale a seno de x, todo esto elevado al cuadrado. De igual manera, lo que vamos a hacer para derivar esto es aplicar la regla de la cadena, es decir, la derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. Entonces, para comprender mejor, podemos hacer el siguiente reemplazo. Vamos a decir que v va a ser igual a seno de x. Por lo tanto, la función y va a ser igual a v elevado al cuadrado. Entonces, la función exterior sería v al cuadrado, mientras que la función interior sería seno de x. Entonces, la derivada de la función y, es decir, y', va a ser igual a la derivada de la función exterior, es decir, derivada con respecto de x, de v al cuadrado por
la derivada de la función interior, es decir, derivada con respecto de x de la función seno de x. Bien, ahora vamos a obtener la derivada de estas funciones. Derivada de v al cuadrado sería 2v, que multiplica a la derivada de seno de x, que sería coseno de x. Reemplazando el valor de v por su equivalente, tendríamos lo siguiente: 2 seno de x que multiplica al coseno de x. Entonces esta sería la derivada de la función propuesta. Bien, y eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.